Bienvenidos a Humanos con Recursos. Esta mañana yo les daba la bienvenida en el espacio de encuentro de la mañana en la radio, hablando de que, bueno, como todos los miércoles a esta hora, nos abrimos o le abrimos la puerta al mundo del trabajo. Y Matías Guidini nos acompaña en este camino y en estas conversaciones que renovamos todos los miércoles. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por la presentación. Así es, estamos como todos los miércoles en nuestro encuentro, hoy para hablar de un segmento distinto. Vos sabés, Cecilia, que durante todos estos años en nuestro programa ya en FM Millennium hemos recorrido mucho el mundo del trabajo de las empresas más grandes, ¿no? Es cierto, de las grandes empresas. Las multinacionales, que en alguna medida están bueno porque muestran tendencias, muestran las mejores prácticas. Y también hemos sumado a unos emprendedores, ¿no? ¿Te acordás hace poco el amigo de Flybondi, Julian Cook y otros casos? Pero me parece que estábamos dejando afuera el grupo de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Sí, que tienen mucho cartel, porque uno habla mucho de las pymes, pero muchas veces, bueno, habla precisamente, es un sector súper importante. Creo que lo que representan. Exactamente, creo que aproximadamente el 70% del empleo de la Argentina lo aportan, ¿no? Las pymes. Y bueno, entonces nos pareció interesante sumar en el día de hoy a alguien que venga en representación, o sea, de manera genérica, de lo que puede ser, ¿no? Este empresariado argentino desde la pyme, una empresa pequeña, mediana, no la microempresa, ¿no? Que puede ser alguien tal vez con un emprendimiento de 3-4 personas, sino alguien que ya tiene una estructura, tiene responsabilidades. Y bueno, ese es el tema del día de hoy entonces. Y estamos acá con, como decía, un invitado que en este caso es Leandro Creatore. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sería un poco la representación, ¿no? De este grupo de empresarios pequeños y medianos argentinos. Y un poco para presentarlo, Leandro tiene 43, 44, 43 años. 43 años, familia de emprendedores, de empresarios, ¿no? Tu padre también. Así es, sí, mi padre empezó con este emprendimiento, bueno, ya hace años, ¿no? Hace años, y se dedican a lo que son estaciones de servicio. Así es, sí, estaciones de servicio. Mirá. Vengo así con una continuidad en el tema. Sí, hoy estamos... Porque hoy hemos hablado, ¿no? De este tema. Esta semana me parece que las estaciones de servicio, hablamos de lo que significa el combustible, hablamos del aumento de la nafta, pero hablamos de las estaciones de servicio, porque parecieran estar, no en extinción, pero que han cerrado varias, o que uno en sus circuitos habituales en el centro de la ciudad o en algunos barrios, lo que ha visto es la desaparición de algunas estaciones de servicio. Sí, así es. Sí, los últimos años han cerrado varias estaciones de servicio, muchas diría. Influyen distintos factores, ¿no? Hoy yo escuchaba que hablaban, en Capital influye mucho el factor del valor del metro cuadrado. Predio. Claro, es complicado y es complicado hacer una nueva y es complicado sostener una estación de servicio con los márgenes que tiene y frente a las propuestas que hay así inmobiliarias. Pero el tema es justamente el tema del costo del alquiler del predio, ¿o es un tema que tiene que ver con lo laboral, con el trabajo de ese tipo de emprendimiento? Enganchándolo, ¿no? con lo que dice Cecilia, porque Leandro son 6 estaciones de servicio. Sí, 6 estaciones explotamos. 6 de diferentes banderas, ¿no? Que es un poco el formato, ¿no? Generalmente que puede suceder. Y tomando lo que decía Cecilia, ¿cuáles son los temas, ¿no? La agenda de alguien un empresario, en este caso estaciones de servicio, que se levanta a la mañana y dice, mi 2 o 3 temas, preocupaciones que las tengo ahí todo el día y que tengo que lidiar con ellas? Y bueno, lo que está pasando en esta época, hay que estar muy cerquita o muy ajustado al tema de los gastos, de los costos. Son actividades de baja renta, de mucha facturación, pero baja renta, entonces hay que tener muy acotadito todo el tema de los gastos, los costos. Eso es lo que principalmente estamos. Después nosotros requerimos de mucha mano de obra, entonces es un tema que es bastante sensible para nosotros, que hay que estar, más allá de la capacitación del personal, son comercios que están abiertos 24 horas, entonces influye mucho el tema de la seguridad hoy. Hay mucha inseguridad en las estaciones de servicio. Vos estás en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, nosotros estamos principalmente en zona norte y zona oeste. Cada zona tiene sus complicaciones, su problemática. Digamos que estás en zonas, si querés, de un nivel adquisitivo más altos y otros más bajos. Sí, estamos en varios lugares. En varios lugares, sí. Pero vos sentís que hay más inseguridad en general de lo que era hace, no sé, 10 años.
No que hay más inseguridades, sí, fue pareja, digamos, todos estos años. Claro. Pero bueno, como son actividades que manejan efectivo, que están abiertas, que se accede fácilmente, que los que acceden en vehículos, o sea que es fácil, entonces lleva todo digamos, un cuidado especial para proteger a la gente, a los empleados, para proteger las instalaciones, y eso como en estos años ir tomando esos recaudos han ido incrementando costos, el costo de retiro de camiones de caudales, costos de vigilancia, costos de personas de seguridad, o sea, son todos costos que se van agregando a la actividad que lo requieren, no se puede no tomarlos, y bueno, y eso son cosas que van afectando un poquito la rentabilidad. Y el tema hablabas vos de la gente, ¿no? Los recursos humanos, las personas, ¿cuánto te demanda? ¿Cuánto influye esa gestión en términos costo, pero también el día a día, ¿no? ¿Es un tema que requiere mucha atención o es algo que más o menos va automático? Y no, en empresas del tamaño como la nuestra es cotidiano estar con los empleados. Te digo que requiere una mayor cantidad de tiempo, pero una buena parte importante del tiempo, ¿no? Con las problemáticas que cada uno de los empleados tiene, con las problemáticas que se van suscitando día a día en la estación de servicio, porque pasan todos los días miles de clientes. Claro. Y bueno, la cara nuestra con los clientes son los empleados, entonces nosotros estamos ahí para apoyarlos, estamos ahí para que sea una actividad que se haga con interés. ¿Y vos pensás que en esa línea lo que tiene que ver ahora, que se habla todo el tiempo, ¿no? Cecilia, de estas propuestas de reforma laboral, es algo que ayudaría a un caso como el tuyo, de un empresario que está metido en el tema de estaciones de servicio? ¿Lo ves como algo positivo, algo que puede cambiar? Yo creo que sí, o sea, hoy es parte fundamental de nuestra actividad el ver de que haya un tipo de reforma. No con el tema del empleado, no las horas trabajadas, no todo eso no, creo que con los años van pasando. Los empleados nuestros están representados por un gremio que es bastante fuerte. De hecho, el líder del gremio nuestro es parte del triunvirato que hoy conduce la CGT. Claro. Entonces, por ese lado no, pero lo que sí nos afecta mucho, y con los años eso sí se ha ido incrementando, es el tema un poco de la industria del juicio. Como nosotros habitualmente, por el perfil del empleado nuestro, muchas veces se toman muchachos más bien jóvenes que están empezando una carrera universitaria, entonces se produce una renovación de la gente. Claro. Entonces hay una cierta movilidad. ¿Y eso es una carga muy grande para ustedes a nivel costos? Y sí, con los años se ha ido incrementando. Además, varias veces hemos hablado con mi papá de empezar a hacer un fondo para hacer frente a esa realidad. Porque siempre existe. Sí, la verdad que la pyme no tiene una estructura o un apoyo, digamos, nosotros, digamos, hoy tenemos un cierto tamaño que nos permite tener contratado un estudio de abogado. Son más o menos 200 personas, me decías. Más o menos, sí, llegamos a las 200 personas. Sí. Entonces, bueno, como te decía, hoy nos podemos dar ese lujito de tener un estudio contratado de abogado, un estudio contratado de contador. Pero bueno, empresas un poquito más chicas, eso es muy oneroso. Entonces, claro, no están preparadas, y la verdad que van pasando los años y ves que tienen todas las de perder. Está todo muy aceitada la industria para complicarla. Para complicarla, si te lleva mucho tiempo, y si ves los gastos encima, muchas veces ni siquiera el empleado se termina llevando lo que sería una indemnización justa. Correcto. Se lo lleva el sistema, se lo lleva los abogados, los peritos, las cosas que no... Todo el sistema de alguna forma. Sí, la verdad que sí. Por eso, si hay una reforma en ese sentido, de que sea algo más justo, la verdad que le llegue al empleado lo que le corresponde, que el empresario haga las cosas como las tiene que hacer, pero no toda esta industria que es algo que está adosado a la actividad, que no genera nada. Un parásito, de alguna forma, gente que vive a costa de otros y que no se llevan su parte. Ahora vamos a seguir más adelante porque me interesa también, Cecilia, sabés que Leandro, y por eso también esta variante trabajó antes en otra empresa multinacional. Entonces, bueno, esa diferencia, ¿no? Donde tal vez se aprende más, donde se sufre más, donde se trabaja más también. Pero para cerrar el tema porque ya aprovechando que estabas vos y hablábamos antes, tema de estaciones de servicio, aumento de precio, ¿a ustedes eso cómo nos impacta este último aumento del 10% al final del día?
No, el aumento de precio muchas veces uno piensa que va directo al estacionero, pero la verdad que no, es un pasamano. Hoy yo escuchaba más temprano que hablabas con Pablo. Buende, sí. O sea, el combustible tiene una carga impositiva altísima. De los 3 pesos que aumentó la nafta estos días, 2 pesos van para el Estado. Y ese otro peso queda entre la petrolera y el estacionero. Y yo te comentaba, Matías, nosotros por ejemplo este año tenemos una pauta salarial del 20%. Claro. Que es lo más acotado, porque después los demás gastos aumentan más, claro. Que son los que no están tan regulados. Correcto. Entonces esto es recién recomponer la inflación esta que tenemos todos. Bien, vale la aclaración, ¿no? Porque es un tema que es sensible, que hizo mucho ruido, pero acá por lo menos escuchar el otro lado de la campana, y bueno, todos hacen sus números y a veces no cierran tanto, ¿no? Sí, es un sector que está aparte en el candelero. Yo después, para que después nos cuentes, ¿no? Porque también se ha hablado mucho desde las autoridades, desde algunos ministerios, de las pymes, ¿no? Y realmente son accesibles todas estas oportunidades que supuestamente están ahora a disposición de las pymes, ¿no? Desde lo crediticio o desde los mismos entes recaudadores, ¿no? Con las moratorias y demás. ¿Se sienten realmente acompañados? ¿Esto realmente llega? ¿O el empresario pyme está tan ocupado en el día a día por el trabajo, por esto, por los costos y demás, que se le va por delante, ¿no? Esta posibilidad de ayuda que aparentemente hoy por hoy tienen, o al menos eso se cuenta. Después ¿nos lo contás, Leandro? Bueno, vamos a seguir, por supuesto, conversando con nuestro invitado, pero enseguida llegará, después de la canción, la oportunidad de la semana, esta búsqueda de trabajo, que era otro tema que habíamos hablado hace un ratito, que bueno, para al que va a cargar nafta le significa todo una diferencia. Bueno, ustedes de eso no ven demasiado, ¿no? Vos hablabas de un porcentaje de lo que el estacionero... Más o menos, nosotros tenemos distintas banderas, operamos 3 banderas distintas de las principales, te decía YPF, Shell y Petrobras. Más o menos los márgenes de comercialización son los mismos, con algunas pequeñas diferencias, pero rondan entre el 9, el 10%, el 11% las naftas premium, y eso es lo que es fijo para nosotros. O sea, un aumento de precio a nosotros se nos transmite directamente, pero bueno, los costos van a ese ritmo o más. Bien, y también me interesaba, Leandro, hablando un poco del mundo de las pymes, vos tuviste un paso antes por una empresa multinacional, ¿no? Sí. Hablamos con Leandro, que es ingeniero químico, ¿no? Que tiene en la sangre un poco el petróleo. Trabajaste en YPF, ¿no? Sí, recién recibido, entré en un programa de jóvenes profesionales en el año 98 a trabajar en YPF y bueno, ingresé en la refinería de La Plata, que era en ese momento la refinería más grande de toda Latinoamérica. Bien, ahora, ¿y después estás hace cuánto tiempo ya en la empresa familiar? ¿10 años? ¿Un poco más? Un poquito más, en el año 2003, después del lío que tuvo el país, del cimbronazo de la Rúa, bueno, justo a mí laboralmente Repsol, en ese momento entraba Repsol a YPF y me ofrecían irme del país a trabajar a España, y bueno, una empresa familiar italiana, claro. Hijo mayor. Te quedaste acá. Me quedé acá. Y la pregunta viene por comparar, ¿no? Porque muchas veces, la primera es esto de si uno elige ser emprendedor pequeño y mediano, o a veces hay una herencia familiar, vos tuviste la opción, terminaste acá, y en esta elección, de alguna manera, ¿dónde uno trabaja más? Trabaja más, bueno, yo creo que trabaja más, o tenés la responsabilidad las 24 horas en la empresa, en la pyme, ¿no? Sí. Hoy te comentaba que yo creo, van pasando los años y yo pensaba que uno eso lo elegía, pero creo que uno nace. O sea, la persona que le gusta hacer carrera en empresas, se siente cómodo en empresa, quizás se focaliza más en un área específica, claro. Se desarrolla en esa área, y me pasó a mí en la parte, cuando me tocó estar dentro de una multinacional, quizás accedes más a la parte académica, tenés como más prolija más teoría. Más teoría, tenés tiempo para dedicarle y especializarte y que no te afecten otras variables. ¿Y dónde aprendés más? Ahora que vos te acostás y decís, ¿dónde aprendí más? ¿En ese ámbito tal vez más corporativo, más teórico, o en el día a día cuando vas y caminás la playa o una estación de servicio? La verdad que siempre me siento muy orgulloso de haber empezado, o sea, haber terminado mi parte académica en la facultad, haberle sacado mucho provecho en mi etapa en Repsol,
Y la verdad que pasar a la empresa familiar me trae otras satisfacciones, me siento más a gusto el tema de trabajar con la familia, el tema de yo tratar de implementar cosas nuevas. Te comentaba, bueno, hace poquito empezamos también a incursionar en un área gastronómica. O sea, tenés esas libertades. Otro rubro fácil también. Sí, otro fácil. pero bueno, la verdad que el que es emprendedor está abierto a ese desafío. A desafíos, sí. La verdad que ¿Y dónde se disfruta más? ¿Dónde se sufre más? No, a veces mi papá me carga porque cuando yo trabajaba en YPF, en la empresa esta, todos los fines de semana uno ya los tenía predestinados a viajar a algún lado, a sacarle el jugo a los fines de semana largo. Y eso hoy no pasa. O sea, hoy cuando tenés la responsabilidad, hay momentos que no te podés tomar esos días. Justo el rubro nuestro se trabaja los 7 días, las 24 horas, entonces uno no elige el día que le tocan los problemas. Así que por ese lado es más acotado, pero es más flexible. Yo no sé, veo que muchas veces estoy en el acto de mis hijos, que hay muchos padres, lo llevo a la mañana al colegio, esas cosas son beneficios que uno evalúa, ¿no? Y haciendo un poco, hace poco fue también el coloquio de ideas, ¿no? Donde se habló mucho, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las empresas en Argentina, mucho también del mundo de la pyme, y vos estás en la empresa familiar hace más de 15 años, viendo en perspectiva, ¿en qué momento estamos, ¿no? A nivel Argentina? ¿Estamos en un momento para levantar vuelo? ¿Estamos en un momento medio? Pareciera que ya pasamos el peor momento. ¿Cómo ves vos que, de vuelta, en representación, tal vez lo que le pasa a mucha gente, y habiendo hecho negocios en Argentina hace mucho tiempo, cuál es tu perspectiva? Bueno, ahora hay se abre toda una perspectiva de cambio, parecería de prolijarse un poco las cosas, de pasar a hacer algo más, a mercados más normales, más abiertos. La verdad que Argentina, desde mi punto de vista, tiene todo para salir adelante, tiene recursos, tiene capital humano, tiene todo, que yo creo que si las cosas se administran de una forma ordenada, tendríamos que avanzar, pero bueno, estamos arrancando, considero yo, un lugar muy, muy bajo, muy atrasado. Uno se compara, bueno, a veces la verdad que no es justo compararse con países vecinos, pero uno ve que con menos recursos, con menos capacidades. Me refiero más a recursos. Nosotros claro. Tenemos mar, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos todo. Tenemos vaca muerta. ¿La podremos ver en algún momento? Todo ese potencial y yo calculo que sí. Del que tanto hablamos. Si uno ve que, por ejemplo, bueno, parte de esto de lo que pasó el lunes con el aumento de los combustibles. En realidad lo que se hizo es blanquear que las petroleras compren el petróleo a un precio de mercado. Entonces, bueno, si se paga el precio de mercado, es lo mismo que una empresa petrolera venga a invertir a vaca muerta o en el Golfo de Estados Unidos, cuando está todo tan manoseado y todo tan regulado, que yo te pongo el precio de compra, te pongo el precio de venta. La empresa, una empresa grande, digo, ¿no? Que viene a hacer inversiones grandes, como es la que requiere vaca muerta, no se mete en eso. Bueno, son cosas de nuestro mercado. Tal vez para ir cerrando, Leandro, una breve, gente que nos escucha, ahí está un poco la idea, ¿no? Abrir un poco el panorama a las empresas multinacionales, a las pequeñas, pero vos desde tu propuesta de empresa mediana, yo no diría pequeña, argentina, ¿qué es lo mejor que dirías venir por este lado y qué tal vez es lo que más sufrís para que el que se embarque diga, bueno, no sé, tal vez tengo que trabajar todo el día, pero... No, yo creo que Argentina tiene cantidad de personas preparadas y emprendedoras, veo continuamente empresas que nacen y que se crean. Yo creo que necesitan un poco más de apoyo y de clarificarle un poco el panorama. Hoy, si vos me preguntás los impuestos que yo pago en una estación de servicio, creo que no te puedo hacer la lista, no me alcanza una hoja para hacerte una lista. Entonces, alguien que empieza con una empresa, someterla a que sí o sí va a requerir un contador, que sí o sí va a requerir un montón de ayudas externas, se termina desarmando antes de nacer la empresa. Es una carga muy alta. La verdad que sí, hoy ese tipo de empresa tendría que facilitarse la cosa para que puedan nacer y una vez que se vayan desarrollando, ahí sí. Sí.
Bueno, vamos a seguir en contacto con Leandro para que el año que viene nos cuente cómo sigue, esperemos mejor. Así que bueno, te agradecemos la visita y bueno, y pantallazo, panorama de mediana empresa. Creo que muchos se pueden estar sintiendo reflejados, ¿no? Con esta sensación de potencialidad, pero a veces algunas reglas que nos atan mucho y hacen que bueno, el esfuerzo a veces sea muy alto y a veces te haga dudar si vale la pena, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero evidentemente hay que animarlo porque, bueno, ha sostenido a lo largo de muchos años esa opción, ¿no? Sí. La fortaleza de llevar adelante familiarmente una pequeña o mediana empresa como es la que tiene. Así es, bueno, muchas gracias. Y nosotros, Cecilia, tenemos un aviso muy seguimos, importante. Sabés que es fin de año y se vienen muchos congresos, así que estamos participando de otro, así que pasamos breve mensaje. Es momento de foros y de congresos y en este caso,